Hola y bienvenidos a este tutorial donde aprenderás a configurar Visual Studio Code para poder trabajar con notebooks de Jupyter a la hora de programar con Python. Muy bien, comenzamos. Antes de comenzar, dos cosas importantes. La primera es que debemos tener Python ya instalado. Si es que no lo tuvieras, puedes mirar mi video tutorial donde enseño paso a paso a cómo instalar Python dentro de Windows. Lo segundo es que debes tener Visual Studio Code instalado. Pero si es que no lo tuvieras, no te preocupes. A continuación lo vamos a instalar desde cero. En caso de que ya lo tengas, puedes saltarte esta parte. Bien, para poder instalar Visual Studio Code, nos vamos a dirigir hacia nuestro navegador de preferencia y vamos a buscar Visual Studio Code. Como puedes observar, tenemos dos opciones. Una que nos dirige directamente al home y la otra que nos dirige hacia el apartado de descargas. Por supuesto, vamos a dirigirnos hacia el apartado de descargas. Y como puedes ver, tenemos tres opciones. Uno para sistema operativo Windows, que es mi caso. El otro para el sistema operativo Linux y para sistema operativo Mac. Bien, voy a seleccionar en este caso Windows y procedemos con la descarga. Bien, aquí tenemos el diálogo para poder guardar el fichero. Lo estoy descargando dentro del escritorio y esperamos a que concluya la descarga. Bueno, en mi caso me pide aceptar la descarga ya que lo considera un virus. Es normal en esta versión de Windows. Perfecto, una vez hecho la descarga, en mi caso me permite ejecutarlo directamente desde el navegador. Y si en caso no fuera tu caso, pues puedes dirigirte a la carpeta donde lo hayas descargado. Muy bien. Yo me dirijo al escritorio y el fichero lo tengo aquí. Muy bien, pues procedemos con la ejecución. Así que doble clic y esperamos a que se abra el asistente de instalación. Y aquí lo tenemos. Bien, el asistente de instalación de Visual Studio Code es el más sencillo y directo. Aquí aceptamos la licencia. Nos muestra la ruta donde se va a instalar, que es dentro de AppData, Local, Programs y Microsoft VS Code. Obvio, dentro de el usuario. Bien, damos en siguiente y aquí algunas configuraciones. Por defecto me gusta dejar estas las cuatro últimas y la primera dejarlo en vacío, ya que no lo necesito dentro del escritorio. Muy bien, entonces damos en siguiente y con esto procederemos a instalar Visual Studio Code. Muy bien, volvemos cuando haya concluido. Perfecto, como puedes ver, bastante rápida la instalación. Vamos a dar clic en finalizar y nos aseguramos de que esté seleccionado el ejecutar Visual Studio Code. Muy bien, con esto ha concluido y aquí lo tenemos. Visual Studio Code instalado dentro de Windows. Como puedes ver, está desde cero, así que aquí podemos elegir los diferentes temas. Bueno, yo por defecto lo voy a dejar así. Bien, aquí aumentamos el tamaño de la ventana con control y el signo más. Y perfecto. Muy bien, al ser nueva la instalación, nos va a solicitar seguramente instalar algunas extensiones. Pero eso ya lo vamos viendo mientras realizamos las configuraciones. Bien, lo primero que vamos a hacer es abrir una carpeta de trabajo. Así que nos vamos a File, Open Folder y en este caso la carpeta que yo voy a abrir se llama Python. Aquí lo tengo, la selecciono y con esto tenemos abierto una carpeta de trabajo. Bien, ¿qué es lo que tengo aquí? Bueno, tengo un fichero con la extensión IPYNB. Esta extensión es la extensión de los notebooks de Jupyter. Si eres una persona que recién está iniciando dentro de Python, pues déjame decirte que utilizar los notebooks de Jupyter para aprender Python es una buena opción, ya que nos permiten en un solo fichero ejecutar celdas separadas de código. Esto en comparación a que si lo haríamos con la extensión .py, que es la extensión por defecto de Python. Este fichero se ejecuta todo en uno, es decir, todo el código que tengamos programado en ese fichero se va a ejecutar en una sola vez. Muy bien, entonces abramos el fichero. Bien, como puedes ver, si eres una persona que ya viene de trabajar con Jupyter Notebook o Jupyter Lab,
la interfaz es bastante parecida, ya que tenemos aquí dos opciones que son para añadir celdas de código y celdas de Markdown, es decir, aquellas celdas mediante las cuales nosotros podemos enriquecer nuestro notebook, ponerle títulos, ponerle algunas listas u otras cosas. Bien, por defecto vemos que Visual Studio Code ya tiene soporte para este tipo de ficheros, pero sin embargo no tiene como tal el soporte de ejecución, ya que para esto Visual Studio Code necesita el kernel de Jupyter. Y esto lo podemos instalar ya sea manualmente desde pip o Visual Studio Code va a hacer la tarea por nosotros. La opción más fácil es que Visual Studio Code lo haga por nosotros. Pero antes, como es una instalación nueva de Visual Studio Code, voy a proceder a instalar algunas extensiones que me lo está sugiriendo automáticamente Visual Studio Code. Muy bien, procedemos. Como puedes observar, se está instalando. Esto nos sirve de ayuda para poder hacer el resaltado de sintaxis y también para poder hacer el autocompletado de código, que dentro de Visual Studio Code funciona de maravilla. Muy bien, entonces, si escribimos aquí un código bastante sencillo, que es un print hola mundo, para poder ejecutar tenemos dos opciones, control más enter o dar clic aquí en el botón de ejecutar celda. Bien, pues vamos a proceder entonces con la ejecución de este código. Como puedes observar, no ha pasado nada, pero aquí como primera opción, ok, ha terminado la instalación. Vamos a ejecutar nuevamente y perfecto. Como puedes observar, como primera opción nos sugiere algunas instalaciones de extensiones útiles para poder trabajar de mejor manera dentro de Visual Studio Code con los notebooks de Jupyter. Así que vamos a proceder a instalarlo. Aceptamos. Como puedes ver, se están instalando las extensiones correspondientes. Así que solamente vamos a dejar que lo haga Visual Studio Code. Y como puedes ver, ha instalado las extensiones y ahora se encuentra buscando el kernel. Por el momento no lo ha encontrado. Nuevamente vamos a ejecutar y ahora sí, como puedes ver, me dice que seleccione un kernel. El kernel va a ser aquella versión que tengamos instalado, que en este caso solamente es una, es la 3.11.4. Así que lo que debemos hacer es seleccionar en Python Environments y como puedes ver, seleccionamos la versión. Bien, en este caso yo tengo dos, la 3.10 y la 3.11. La 3.10 no la utilizo ya que es otro entorno de programación, pero el que sí me interesa utilizar es el que es la versión Python 3.11, la cual he hecho una instalación limpia de Python. Entonces seleccionamos esa opción y como puedes ver, ha seleccionado el kernel, ya aquí se marca la versión del kernel, que es la versión de Python, pero ahora me pide algo más. Ahora me está diciendo que necesito un kernel, que es una pequeña librería para que pueda ejecutarse correctamente. Como había mencionado hace un momento, Visual Studio Code lo hace por nosotros. Así que vamos a proceder con la instalación. Simplemente damos clic en aceptar y lo que va a hacer Visual Studio Code es instalar el paquete ipy-kernel. Muy bien, entonces procedemos con la instalación. Ahí lo tenemos. Si has seguido los pasos del tutorial de instalación de Python, aquí no deberías tener ningún problema. Porque lo que Visual Studio Code está haciendo en este momento es, mediante pip, instalar ese paquete. Muy bien, como puedes observar, ya ha terminado la instalación del paquete ipy-kernel y ahora sí Visual Studio Code ha podido ejecutar la celda de código. Muy bien, prácticamente eso sería todo. Ya podemos abrir un fichero de tipo notebook de Jupyter y poder ejecutar las celdas como si lo hiciéramos dentro de Jupyter Lab o Jupyter Notebook. Por ejemplo, podemos agregar aquí otra celda. Hacemos un A igual a 5, B igual a 6 y hacemos una suma A más B y ejecutamos con control más enter
es 11, como puedes ver. La dinámica de trabajo dentro de Visual Studio Code es la misma. Si queremos agregar markdowns, podemos hacerlo. Por ejemplo, para colocar títulos, doble numeral, por ejemplo, para un título de segundo nivel. Y aquí colocamos título 2, control más enter. Y como puedes ver, ahí tenemos un markdown. Podemos agregar también listas, guión, espacio, ítem 1, guión, espacio, ítem 2, guión, espacio, ítem 3. Ejecutamos y ahí tenemos una lista hecho con Markdown. Para terminar, me gustaría mostrar aquellas ventajas que me parecen útiles y por lo cual yo recomiendo trabajar los notebooks de Jupyter dentro de Visual Studio Code. Bien, para ello vamos a hacer una instalación simple. Vamos a instalar NumPy. Así que vamos a abrir una terminal. Ya la conocemos. Y vamos a ejecutar el siguiente comando. pip install numpy. Presionamos enter y automáticamente pip va a instalar ese paquete para que podamos utilizarlo. Ojo, es importante aclarar que pip está trabajando con la versión 3.11.4 que he configurado como kernel para Visual Studio Code. Muy bien, pues volvemos y revisamos la instalación. Como puedes ver, ha sido bastante sencilla y rápida. Bien, entonces nos vamos a dirigir nuevamente a Visual Studio Code. Reiniciamos el kernel para que se pueda cargar esa librería con el botón de Restart. Muy bien. Reiniciamos el kernel. Como puedes observar, ya completó el reinicio. Nos posamos en la última celda. Añadimos una celda de código y hacemos un import numpy como np. Así tal cual. Y bien, pues vamos a crear un array bastante sencillo. A igual a np punto. Y como puedes ver, automáticamente cuando colocamos el punto se nos listan todos los diferentes métodos disponibles en np. Por ejemplo, si quiero array, como puedes observar, ya me aparecen aquí todas las opciones que comienzan por array. Esto dentro de JupyterLab no es posible, ya que al ser una librería bastante grande, le cuesta pensar, le cuesta mostrarte las diferentes opciones de los métodos disponibles. Entonces es una ventaja bastante grande si no conoces muy bien los nombres de los métodos. Bien, entonces aquí por ejemplo simplemente vamos seleccionando con el ratón array y ahí tenemos ya el método. Simplemente abrimos para continuar, abrimos y cerramos paréntesis y por ejemplo creamos un array a partir de una lista 1, 2 y 3 para mostrarlo, un print y ahí lo tenemos, bastante sencillo. Bien, para terminar, si creamos un nuevo fichero, lo más probable es que debamos seleccionar nuevamente el kernel, prueba2.pynb y ejecutamos y como puedes observar, efectivamente debemos seleccionar nuevamente el kernel. Y con esto llegamos al final de este tutorial. Si te ha servido de mucho, regálame un like y suscríbete para que pueda traer mucho más contenido.